no sé si... No, la mayoría para este inicio, pues, han cancelado todas sus cuentas, ¿no? ¿O hay alguno que deba todavía a la unidad de posgrado? Quiero recordarles que para que sus notas puedan estar visibles, para que puedan conocer sus notas parciales y notas finales, tienen que estar al día en cuanto a su pago, ¿ya? Eso es importante recalcar para que después, bueno, para que mejor dicho prevean, ¿no? Y puedan, si es que alguno no tiene cancelado, le falta entregar alguna documentación quizás pendiente, alguna fotocopia, puedan hacerlo llegar en el transcurso de esta semana, porque, les repito, los exámenes, notas de parciales, más aún notas finales, no lo van a conocer si es que no tienen cancelado, si es que sus obligaciones o si es que no han entregado toda la documentación que necesiten entregar. No sé si se está escuchando bien el audio, por ahí me dijeron que está mal. Buenas noches, Lice, Hola, se hola. escucha bien bajito. En otras partes sale entrecortado. Se escucha, Bueno, no se escucha muy bajito. se escucha bien, pero es como un grillo al fondo. ¿Se escucha bien, pero? Sí, sí, exactamente. Hay un sonido. Hay un aquí, sonido como un grillo. Como un Debe grillo. ser alguien que tiene un micrófono. ¿Todo el tiempo se escucha o cuando yo hablo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, Lice. Solía pasar eso cuando estaba con auriculares, pero ahorita no estoy, qué raro. Vamos a ver, apagando mi audio para ver si acá no. Me van a avisar. Sí, Lisen, era su audio. Qué raro. Sí, Alice. Les repito, me solía pasar cuando estaba con auriculares, pero bueno, vamos a tener que ver, ¿no? Para la otra clase, a ver, probar. De todas maneras, de alguna forma sí se logra entender, ¿cierto? Sí, sí se entiende, Lisen, lo que dice. Sí se entiende. Solo que también Ya, entonces, Pero vamos a ver igual hoy día de que podamos iniciar nuestra clase un poco más antes para evitar también este tipo de situaciones, ¿no? Sí tuve problemas de conexión, la verdad, bastante, entonces yo creo que ya mañana estará mejor. Yo creo que estaría bien que empecemos aproximadamente 6:15, que todos se conecten. No sé qué dice la mayoría. No, Lisen, está bien a las 7. A las 7. Está bien a las 7. Sí, Lisen, está bien a las 7. Está bien nomás el A las horario. 7, A las Lisen. 7. A las 7. Sí, a las 7. hasta las 10 nomás. A las 10. Sí, precisamente por eso, ¿no? Podría ser más antes y terminar un poco más antes la clase. Por, ¿A qué hora terminará? por tema laboral, dice Estamos 6:30. ¿Qué hora acabaría? Está bien, 6:30. Está bien, 6:30. 7, Lice. Algunos trabajamos.
Algunos trabajamos y vivimos lejos, nuestro trabajo no nos da para llegar en media hora. Sí, Listen, por ejemplo, 7 igual la clase. Debería comenzar 7 en punto. Pasar. Buenas noches, dicen, perdón que lo corte. Pero hay otras personas que no están en la lista, pero han presentado la tarea. ¿Qué pasa con esas personas? Porque a mí no me han nombrado, porque no estoy en la lista tampoco. Yo soy apellida Gutiérrez, no es que en un momento mi apellido. Yo he pagado todos los papeles, documentos entregados y me extraña que no esté en la lista. ¿No la nombré? Sí, dicen. Yo soy apellida Gutiérrez Choco. Han pasado también un comunicado donde saben que tienen que cancelar la totalidad si es que no superan la nota mínima, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí, Lice. Sí, Lice, eso queríamos, porque el grupo no tiene todo, digamos, silenciado, digamos, no podemos ni participar nada, ni tampoco preguntar, ni nadie nos aclara, digamos. Ya yo le voy a pedir eso que lo vean. De todas maneras, bueno, yo he visto eso, pues, ¿no? Así que tienen que tomar muy en cuenta su participación, que va a ir reflejado en temas del... que va a ser parte de la práctica, ¿ya? La asistencia también es importante, muy bien. Y bueno, en el tema de práctico va a ir incluido la participación, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Así que por favor traten de siempre participar y bueno, presentar la tarea, como por ejemplo la tarea que ya hicimos, prácticamente todos deberían haberlo enviado, ¿no? Licenciado, buenas noches, disculpe. Diga. Creo yo que el posgrado realmente es muy informal en nos tiene desinformados, no nos comunican nada, nos tiene el grupo cerrado, le escribimos, no nos contestan. Entonces, la forma en la que ha iniciado este módulo realmente deja mucho que desear para este posgrado, porque como posgraduante yo creo que estamos en otro tipo de escala en el área de educación, ¿no? Y me parece que la verdad le falta mucho ahorita al posgrado para que nos pueda comunicar a nosotros como estudiantes, la verdad. Les voy a sugerir algo para que ustedes tomen mucho en cuenta, ¿ya? Obviamente este tipo de diplomados y en esta modalidad en la que tenemos que estar mediante estas aplicaciones nos quitan de alguna manera algo de, por así decirlo, ¿no? De productividad. ¿Por qué? Porque muchos tenemos problemas, que la conexión, que cosas así, ¿no? Entonces, siempre hay ese tipo de dificultades. Pero también a eso hay que añadirle que están más de 60 personas inscritas. Entonces, hacerlo muchas veces por estas clases virtuales suelen ser bastante complejos, por así llamarlo, ¿ya? De todas maneras, evidentemente quizás la información no ha fluido como se pensaba, como se esperaba, porque les repito, el día de ayer, bueno, yo he tenido la comunicación de parte de la unidad de un momento para otro, ¿ya? Entonces, sí tenía entendido que iba a empezar más antes, después creo que se retrasó, no supe exactamente el motivo real, ¿ya? De todas maneras, lo importante es que podamos
que podamos tratar de sobrellevar y de ver que ustedes se organicen para que ustedes mismos estén informados y para que ustedes mismos puedan tener una respuesta oportuna. Yo les voy a sugerir algo, ¿ya? Es importante que a partir de ahora, como este es el primer módulo, es importante que ustedes se organicen. Recuerdo que cuando me tocó, por ejemplo, dictar algún módulo, les hablo de hace un par de meses, por así llamarlo, un grupo que estaba por el módulo 5, si no me equivoco, era el penúltimo, ¿no? Antes de terminar. Entonces no estaban organizados hasta ese momento, cosa que llama la atención. ¿Por qué? Porque son ustedes los que tienen que organizarse para que no exista este tipo de situación. Así que de forma interna aprovechen en el día, mañana, si es que no sé si es que tienen un grupo aparte, pero es que alguien lo tiene que hacer. Deberían tener quizás un grupo aparte donde estén todos ustedes, un grupo interno, ¿ya? Porque les aseguro que de aquí van a seguir la mayoría y va a terminar el diplomado. Ahora, supongamos que son 70 y lleguen 50, ¿ya? O lleguen 45, esos 45 van a pasar todo este trajín de los módulos. Entonces, cuando lleguen allá, organizarse en ese momento quizás es bueno, pero hubiera sido mejor que se organicen desde ahora. Así que yo les sugiero que ustedes se organicen de una manera en la que puedan tener algún compañero que los represente, es decir, una pequeña mesa directiva que los represente para hacer este tipo de consulta. Porque, por ejemplo, a veces con lo más sencillo, dictamos una tarea y no todos saben. Entonces, si por ejemplo voy a X, ¿no? El Gamio Galarza es el representante, un ejemplo nada más, entonces muchos le pedirán a él la tarea, o bueno, en realidad los pocos que no hayan escuchado o no hayan ido a la clase, ¿no? Entonces van a poder ustedes saber cuál es la tarea y a quién dirigirse, no necesariamente a mi persona. Entonces, también van a poder hacer algunas consultas sobre qué está pasando en la unidad respecto al tema de la calificación que acaban de sacar, cómo se está organizando, si va a tardar más, si va a tardar qué tiempo para el otro módulo, todo este tipo de cosas, que exista una pequeña mesa directiva y que pueda, digamos, que pueda informar a todos los compañeros. Entonces, sobre eso les aseguro que va a ser bastante útil. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Recién al último módulo se organizan solo para organizar el desfile, ¿no? de lo que va a ser el acto de colación y todo lo demás, y la verdad es que quedan bastante rezagados, pues, ¿no? Con muchas tareas gente. Entonces, si se organizan desde ahora, va a ser más fácil poder tener esa comunicación, la unidad de posgrado, los representantes de ustedes y mi persona, ¿ya? Entonces, de sugerencia, es eso, por favor. Alguien va a tener que crear un grupo, si es que no están en un grupo, donde estén solo ustedes y se organicen ustedes de manera interna, cosa que puedan armar su mesa directiva, ¿no? Que los represente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la materia es netamente teórica, por lo que vamos a insistir en que podamos leer, en que podamos hacer algunas tareas que van a hacer seguramente en grupo, algo corto, siempre algo breve para quizás comentar nuestra próxima clase, ¿ya? Como por ejemplo lo ha sido la tarea del día de ayer. Así que las notas van a ser denme un segundo, vamos a compartir esto, ¿ya? Tal vez se salió a la calle. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces pueden
20 y el examen final 30. ¿Ya? Vayan anotándose para que no vuelvan a hacer algunas consultas referente a eso, por favor. Bien, ¿hay alguna consulta? Una consulta, Licen, respecto a Claro. la plataforma de posgrado que iban a subir material para estudio, ¿se va a utilizar en su materia? No me ha pasado a mí. Yo voy a compartir con el grupo el código tributario vigente, y nuestra teoría se va a basar prácticamente en eso, ¿ya? No, pueden descargarlo ustedes de internet también, no hay misterio, ¿no? Disculpe, dicen, ¿los exámenes van a ser presencial o virtual? Vamos a ver que alguna vez sea presencial, si es que nos habilitan, porque ese problema ha habido, digamos, ¿no? Yo en alguna ocasión, en alguna materia, he pedido que sea de forma presencial, pero no habían aulas habilitadas como para que podamos reunirnos ahí y pasar la clase, ¿no? No las había, por eso fue que se estaban manejando de manera virtual. Hacer refacciones de ese tipo conllevan ¿cómo se llama? Todo un proceso, ¿no? De licitación y demás. Entonces, ¿alguna otra consulta? Dice, buenas noches. El tiempo de duración regularmente del examen cuando es virtual es con tiempo, ¿cierto? 30 minutos, 45 minutos relativamente. Sí, de hecho, lo más probable que en lo que, como se vaya a desarrollar nuestra evaluación, va a ser, se dicta la pregunta y se va haciendo la respuesta en un tiempo, y se repite la segunda, se va respondiendo en otro tiempo, y finalmente cuando terminemos con la última, se supone que ya lo tendrían y podrían enviarlo en un corto tiempo al correo o al WhatsApp, y esa es la calificación, ¿no? Es lo que hay. ¿Alguna otra consulta? Hice una consulta. ¿Cuánto dura el módulo? ¿Qué tiempo dura? Son 10 clases, por lo que tengo entendido. Ok. 2 semanas entonces sería, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ¿es el intensivo, dice, o es el normal? Sí, el intensivo, ¿no? Le dicen, ¿esta clase aquí es el intensivo? Sí, estimado. Ah, con razón no estoy en la lista porque yo no estoy en el intensivo. Ya. Tiene que ir a pagar el compañero. Le dicen una pregunta. Yo tampoco, bueno, yo estuve o me inscribí para lo que es el normal, pero ahorita estoy en la lista y todo del intensivo. ¿Tengo que cancelar ahora todo de todos los módulos? ¿O cómo es eso? ¿Quién ha cancelado todo? Creo que lo van haciendo por módulo. No estoy seguro de eso. No sé si hay alguien que le haya comentado. Claro, pero le pidieron para el intensivo que cancele todo, ¿o qué? Yo tampoco cancelé. Que si queríamos intensivo, teníamos que pagar todo. Yo pagué igual todo, le dicen, porque me dijeron
Si quieren intensivo tienen que pagar todo completo ya. Los 3.000 bolivianos me hicieron pagar. Pero creo que estamos todos mezclados, no ha habido alguna organización bien, ¿qué será? Porque yo solo estoy pagando por módulo y cuando yo fui a la unidad de posgrado me dijeron que tenía que pasar clases los lunes, miércoles y viernes. Pero no sé qué es lo que ha pasado, porque yo pagué para el normal, no pagué para el intensivo y estoy en este grupo de... Yo igual. Bueno, yo también, yo no he pagado para el intensivo, yo solamente pago por mes y como dijo la compañera que me dijeron en posgrado que era lunes, miércoles y viernes la clase. La encargada dijo que cada vez que acaba el módulo van a pagar su cada módulo diferente. ¿No? Nada más. Sí, hasta donde tengo entendido deberían, digamos, cancelar este módulo y bueno, termina el módulo y cancelan antes de iniciar el próximo. Eso dijo la encargada, a lo que tenía entendido de posgrado, eso me dijo a mí. Yo también pagué por módulo, primero 500 bolivianos, después para otro día. Es que dicen, están todos mezclados. Hicieron, por ejemplo, para el intensivo tenían que haber solo 2 grupos. Y al final los mezclaron a todos y creo que todos están haciendo el intensivo. Pero no hubo, que dijeron que no hubo de todas maneras, yo voy a consultar. simplemente dijeron. Voy a consultar ese tema de la cantidad de que si todos están en un solo módulo, si sabían, no sabían. Igual no sé si hay una diferencia en el tema del costo, si era intensivo es más, si es menos, si es que era el que no es intensivo, el regular. Entonces, no estoy al tanto de esa información. Voy a consultarla y mañana también lo comentamos. De todas maneras, creo que la mayoría quiere avanzar rápido, hasta donde yo sé se ha estado manejando así, el módulo o el diplomado intensivo, y para que avancen lo más rápido posible, ¿no? Y porque la finalidad del diplomado para ustedes, por supuesto que es el aprendizaje, pero hay una finalidad, ¿no? Que es la titulación, porque uno termina el semestre, el último semestre, y tiene que optar por una modalidad para lograr titularse. Entonces, por mucho que digamos que sí, evidentemente vamos a obtener un título de diplomado en tributaria, la finalidad viene a ser la titulación para ustedes, ¿no? La titulación como contadores públicos autorizados. Así que me imagino que la mayoría va a optar por ese camino, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a empezar comentando un poco acerca de lo que investigaron ustedes, ¿ya? No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera. ¿Quién quiere comentar sobre la tarea? ¿Ya? ¿De qué se trata nuestro módulo? Se trata de conocer quizás algunos términos, se trata de conocer, comúnmente hay términos que quizás no lo usábamos, ¿no? De todas maneras, como ya iniciamos toda la carrera de contaduría, son términos que vamos a ir seguramente entendiendo de mejor manera o comprendiendo mejor, y en nuestro quehacer cotidiano pues ya lo vamos a ir utilizando. Se trata de que se queden conceptos básicos que necesitamos conocer respecto a los impuestos que existen, a los impuestos que comúnmente se los ve bastante en el medio, a veces en solo ir y pedir una factura por la compra de alguna comida, o también quizás alguno de ustedes tiene algún pequeño negocio que emite factura. Entonces, para conocer todo eso, ¿no? O sus padres tienen algún negocio donde se emite factura, y para que ustedes puedan saber manejar de manera apropiada todos los términos que se deben emplear a la hora de hablar de tributación en nuestro país. Así que vamos a desarrollar esta materia de la mejor manera, en la que podamos tener esas tareas y esas conversaciones. Les repito, toda la participación es muy importante a ustedes, así que hablando del derecho tributario en Bolivia, de la historia, no sé quién se anima a contar a ver qué es lo que me envió en su tarea. ¿Algún voluntario? Buenas noches, Licen. Bueno.
Buenas ¿Quién noches. habla? Preséntese. Juan Carlos Caldas, dicen. Juan Carlos Caldas. Caldas. Ya. Bien, Juan Carlos Caldas. Entonces, ¿usted nos va a hablar un poco de la tarea, de lo que hizo? Sí, investigué algo anoche, como usted pidió que investiguemos. He escrito sobre de la historia tributaria en Bolivia, donde hablamos sobre el imperio tiahuanaco, constituido en gran parte en el territorio boliviano. Tuvo como el tributo la forma de sostenerse económicamente. El tributo en aquella época podía ser en trabajo, tierra, frutos o especies, y servía para sustentar al gobierno y financiar las grandes obras que éste planificó y ejecutó, pasando por la construcción de templos, sistemas de cultivo, riego y demás obras comunales. Posteriormente a esto surgió el imperio inca, que tuvo como principal forma de impuesto la prestación personal. Los súbditos cultivaban la tierra del dios Sol y concurrían a los trabajos públicos a cambio de ropa y alimento de los almacenes fiscales. El tributo en incaico se daba directamente mediante la mita. La mita era el trabajo por turno, que consistía en el trabajo físico para la construcción de las grandes obras del imperio. El trabajo era también organizado y obligatorio para hombres de entre 15 y 50 años. También hablamos de la minga, que era el trabajo en beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar el lugar. Y también habla un poquito más de los impuestos para España. Una de las principales fuentes de tributo se basaba en el quinto real, que en una primera instancia fue aplicado en metales preciosos provenientes de los tesoros de los incas. Después fue transferido a la producción de minerales de distintas especies, como también en los tesoros hallados. El quinto o 20% provenía de la explotación del oro y de la plata, que fue el que se dio mayor riqueza a la corona española. En 1572 el tributo indígena fue otra de las principales fuentes de ingreso. También existían los impuestos como el diezmo, que fue un impuesto establecido a favor de la iglesia, del cual la corona española tomaba parte. El otro impuesto era la alcabala, que se aplicaba al contrato de compra-venta y era pagada por el vendedor sobre el precio de toda la mercadería, cualquiera fuese su origen. El almogarifazgo era un derecho que se cobraba sobre las mercaderías importadas desde España a razón del 5% de su valor. A mediados del siglo XVIII se produjo un endurecimiento fiscal en todas las Américas. Se creó el impuesto a la minería, al comercio, a los cargos y a las personas. ¿Continúo, Ulises, o hasta ahí nomás? Creo que salió de la llamada. Se salió Creo que licenciado. se equivocó de botón el hijo. algo. Sí, Lisa, yo buenas noches. Sobre la investigación, saqué de los primeros tributos en Bolivia, que fue en el año 1825, después de la independencia, donde se eliminó el trabajo gratuito, y a esto se agregaron 3 tipos de impuestos, que es el personal, sobre propiedades y sobre la renta. El personal indicaba que todo varón entre 18 y 60 años tenía que pagar 3 pesos anuales, en excepción de los militares. Propiedades indica que las fincas rústicas debían pagar entre el 3 y el 4%. Y sobre las rentas, los empleados públicos debían pagar según su sueldo. También indica, en mi investigación saqué que hubieron los impuestos de los recursos naturales desde 1877, que fue donde hubo un terremoto en el departamento del Litoral. Debido a esto, se sacó un impuesto para poder, se podría decir que poder sacar de alguna forma un sustento, debido a que el litoral quedó demasiado afectado. Donde quisieron, en 1878 se creó el impuesto de 10 centavos sobre el quintal del salitre, y debido a esto fue que también ya más tarde se
se liberó la guerra donde se perdió la entrada al mar. Indica también que nace la administración tributaria en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, que aquí entra en lo que es el estaño adquirió demasiada importancia en el mercado tanto nacional como internacional. También otros minerales como la plata, el estaño y otros tipos de minerales. Y también indica donde se crearon las primeras instituciones, que fue por la misión Kemmerer, que gracias a esta misión fue que se crearon algunos bancos, se creó también la Contraloría General de la República, entre otras instituciones, que ayudaron al mejor manejo de los diferentes tributos. Muy bien. Bien, Lorena Roca. No sé si alguien más quiere complementar. No se olviden Yo, licenciado. ¿Quién es yo? José Mauricio Kisler. Flores. Y a ver, José Mauricio Kisler. Buenas noches, licenciado. Comente. Ya. Complementando un poco lo que dijo la compañera de se eliminaron el trabajo gratuito, esto fue porque se distorsionó tanto el concepto de la mitad. ¿Por qué? Porque para los imperios del imperio inca esto era un concepto de reciprocidad, era algo para toda la comunidad, pero cuando llegaron los españoles esto lo tomaban como un trabajo obligatorio, tanto para la explotación de minerales como para el obraje, que esto era para la manufacturera de tejidos textiles. Ya. Ahora, según lo que investigué, la implementación de impuestos tanto al salitre como a la goma condujo a Bolivia a dos guerras, lo cual perdieron gran parte del territorio nacional. Ahora, varias empresas bolivianas que fueron capitalizadas en su tiempo, en 1995 y 1996, condujo a Bolivia a una disminución significativa de su economía. Esto se modificó con el primer código tributario, lo cual lo nacionalizaron, ya lo sabemos nosotros. Y estas empresas eran YPFB, Entel, Empresa Nacional de Electricidad, ENFE, Lloyd Aire Boliviano y Empresa Nacional de Ferrocarriles. ¿Alguien más quiere complementar? Dicen, buenas noches. ¿Quién puede ser? Axel Cayalo. Bueno, como ayer la tarea era sobre historia del tributo en Bolivia, como los compañeros aquí ya lo han explicado todo sobre cuando empezaron los tributos en el Imperio Inca, luego la llegada de los españoles, luego ya de ahí fue donde nació el derecho tributario, como también era sobre el derecho tributario en Bolivia, la investigación. Podemos decir que el derecho tributario se puede definir como el conjunto de principios y normas referidos a los tributos que regulan tanto el derecho como las obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de tributo y las personas a quienes las leyes constriñe o obliga a su pago. Los tributos son contribuciones obligatorias que los habitantes de una sociedad deben aportar a las arcas del Estado. Estas contribuciones ya no son en especie como en la antigüedad, sino con dinero. De ahí ya vienen los elementos del tributo. Los elementos del tributo en Bolivia son 3. Se considera como el hecho generador. Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por la ley para configurar cada tributo cuyo acontecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Eso está en la ley
2492 en el artículo 16. Luego están los sujetos. Los sujetos son los generadores del tributo y estos son los sujetos pasivos. Es el contribuyente que debe cumplir las obligaciones tributarias y el sujeto activo. Está constituido por cualquiera de las administraciones tributarias que tienen la facultad de recaudación, control, verificación, determinación y ejecución de los tributos. Luego viene la base imponible, la alicuota, que son los porcentajes que se pagan. Entonces, ahí viene la clasificación de los tributos en Bolivia, que se clasifican en impuestos, en tasa, en contribuciones especiales, en patentes, y así sucesivamente fue ya que se fue regularizando todo lo que los tributos en Bolivia para que de una u otra manera el Estado pueda sustentar a toda una sociedad. Correcto. Vamos a entender que la mayoría, ha debido ver el tema de lo que mencionaba, ¿no? Todo lo que fue la tributación en la época incaica, de cómo inicialmente el tributo era pues prácticamente el esfuerzo, ¿no? El trabajo humano, y de esa manera lo que se buscaba era que exista una forma de colectiva de poder ayudarse o de poder ayudar en este caso a la corona, ¿no? Entonces lo que se quiere entender en esta parte, para que todos lo entiendan, que de alguna manera debemos definir, por ejemplo, una palabra que es muy importante definir, es el Estado, ¿no? ¿Qué vendría a ser el Estado? Alguien, a ver, que de repente por ahí quiera opinar, ¿qué vendría a ser algún concepto de Estado? ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser el Estado? El Estado prácticamente viene a ser la representación institucionalizada de toda la sociedad, por así dar algún concepto bastante corto, pero correcto, ¿ya? Es la representación institucionalizada de la sociedad. Entonces, el Estado, de alguna manera, por supuesto que tiene que tomar decisiones, pero en función de la mayoría, en función de la sociedad, del país, ¿no? Entonces, de la colectividad. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si nosotros asociamos el tema de la tributación, de los tributos, relacionando al Estado o las grandes mayorías o una sociedad conformada por hombres y mujeres, estaríamos hablando de que la tributación o los tributos prácticamente viene a ser una forma en la que todos aportamos a una sociedad, ¿no? Y para que esa sociedad se mantenga, para que esa sociedad pueda subsistir, ¿no? Entonces, para que esa sociedad pueda ir evolucionando. Entonces, los tributos nacen de aquella situación en la que, si ustedes piensan que quizás, por ejemplo, si yo podría dar un ejemplo, ¿no? Quizás, no sé, alguno de ustedes, vamos a decir Lady Chura Flores, digamos, ¿no? Quizás para ella no tributar o tributar menos o no tributar nada puede ser una gran estrategia, o sea, puede ser beneficioso para ella, que ella pueda de alguna manera evadir impuestos, evadir esa tributación. Si ella lo hace, para ella va a ser quizás algo beneficioso, es lo más, es lo que ella aspiraría, digamos, ¿no? A no tributar en ningún momento.
de repente, pero que todos los demás tributen. Si de repente la mayoría o si todos decidimos no tributar, prácticamente estaríamos hablando de que se vendría abajo toda la sociedad, ¿no? Se destruiría, había una destrucción total de la sociedad. ¿Por qué? Porque no habría, de alguna manera, ese trabajo organizado para subsistir y para avanzar en el tiempo, ¿no? Como sociedad, para crecer como sociedad. Entonces, entiéndase muy bien que de ahí también aparecen los términos macro y micro, ¿no? Por eso precisamente se crea, digamos. Por ejemplo, si hablamos en términos micro, hablamos de que si Lady Chura no tributa, pues de repente no pasa mucho, no pasa nada, ¿no? Porque todos los demás tributarán. Pero si hablamos a nivel macro, si nadie tributa, el país colapsa y como sociedad se destruye, pues, ¿no? Entonces, el Estado viene a ser la representación institucionalizada de la sociedad, ¿ya? De cómo esa sociedad toma sus decisiones de cómo esa sociedad toma sus decisiones, pero ¿para quién? Para el bien común, para la gran mayoría. Entonces, prácticamente, esta introducción es para que ustedes tengan en claro algo. Más allá de que alguien me diga de que esos tributos de repente no vuelven en lo que debería volver, que es en construcción de carreteras, construcción de puertos, aeropuertos, en construcción de un montón de obras que beneficien a la ciudad, que beneficien al país, que pueda ayudar a crecer a esa sociedad, a avanzar. Entonces, más allá de que todo no vuelva a ser cuestionable, el fin de la tributación está en que ese Estado organizado, que viene a ser la representación institucionalizada de toda la sociedad, tome decisiones con ese tributo, con esos tributos, ¿ya? Con esos tributos puedan generar bienestar para la sociedad. Entonces, les repito, el tributar, el que yo tribute, ustedes tributen, prácticamente viene a ser parte de lo que significa una sociedad, porque una sociedad necesita crecer, avanzar, y eso lo va a hacer a través del tributo, es decir, de la colectividad, de la sociedad organizada, y que ese Estado tomará las decisiones correspondientes, ¿ya? Por el bien, por supuesto, de la sociedad. Entonces, de eso se trata el tema de los tributos. Muy importante que ustedes tomen nota de lo que ustedes han investigado. ¿Por qué? Porque si bien lo voy a decir ahorita, no lo voy a repetir más. Suele ser a veces una pregunta para salvar a lo que les vaya mal en algún examen. Entonces, es muy importante, ya que no todos compartieron su investigación, pero me imagino que la mayoría investigó respecto a eso, ¿no? El trabajo humano, que significaba parte del tributo, y posterior a eso, cómo se fueron haciendo, cómo se fue evolucionando la manera de tributar. Y si hablamos a lo largo de toda la historia, pues va cambiando, ¿no? Va cambiando. Entonces, hoy por hoy, que quizás hayan tributos para empresas o para grandes fortunas, entonces viene a ser prácticamente algo que se llama civilización. La civilización viene a ser que, por supuesto, los que más tienen, más pagan, ¿no? De eso se trata. De los que más tienen, de los que más generan, pues que más paguen en forma de tributo. Entonces, esa introducción que ustedes tienen en sus manos y de la que nos han compartido sus compañeros, es muy importante que se la aprendan y que la manejen. ¿Por qué? Porque les va a salvar de repente en alguna pregunta de examen. Y como les digo, no lo voy a comentar más eso, pero es importante. Así que espero que todos hayan hecho esa tarea. ¿Y hasta qué hora tenían que enviarla, por si acaso? ¿Hasta qué hora era? Hasta las 5. A las 5 de la tarde. Ya. Me imagino que todos han enviado. La verdad es que tengo problemas aquí cargando mi correo. Sí, hay varios. Hay varios.
tomen en cuenta eso, ¿ya? Veo aquí hasta la... ¿Qué hora es? 19:58, 17:19, 17:05, 16:59 fue la última persona que es válido, ¿no? 16:59, ¿ya? 16:59. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? Pues tuvieron, es algo breve, por si acaso le dije que lo hagan a mano, no vaya a ser que vean uno en máquina, ¿no? Se hagan la mano y esa era la tarea, ¿ya? Acuérdense, para que se acuerden esta parte de la pequeña tarea, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a compartir un poquito, voy a compartir mi pantalla. Ok, se está viendo, ¿no? No, listen. No se ve. No se ve nada. No. Lo vemos a usted, Lisa. Usted nomás se ve. Ah, verdad, me salió, lo sentimos, se ha producido un error mientras se compartía. Voy a volver a intentarlo, ¿ya? A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bien. La ley 2492 del Código Tributario Boliviano es la norma jurídica fundamental del derecho tributario en nuestro país y regula la relación jurídica entre el fisco y los contribuyentes, ¿ya? El fisco prácticamente forma parte del Estado, ¿no? Es decir, de esa institución organizada. Entonces, a través del fisco, que prácticamente se llama, ¿cómo se llama? A ver, hasta ahora yo creo que saben, ¿cómo se llama el fisco? O sea, le dicen el fisco, pero ¿cómo se llama la institución? Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Alguien más? Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales, sí. Bien, artículo 1, ámbito de aplicación. Son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. Ya, ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas del territorio extranjero donde rige la potestad aduanera en virtud a tratados o convenios internacionales. Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial desde la fecha que ellas determinen. No se mueven las diapositivas, le dicen solo la primera carátula. ¿Perdón? Solamente se ve la primera diapositiva de la carátula de fundamentos del derecho tributario. ¿Está cambiando de diapositiva? No. No he cambiado todavía. Ok, Lisa. No he cambiado todavía. Ahora sí. ¿Cambió también ahí o no? No. Sigue en la sea. ¿Sigue en la primera? Sí, no cambió. Sí. Está en la carátula, ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Artículo 4. Plazos y términos. Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir perentorio? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios. Es decir, que no podrá trasladarse, ¿ok? Son plazos fijos y se computarán de la siguiente manera.
¿ya? Los plazos en meses se computarán de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá siempre como año calendario. Los plazos en días que determine este código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán como siempre referidos a días hábiles administrativos, en tanto no sean de 10 días, y siendo más extensos se computarán por días corridos. Comúnmente, cuando se trata, por ejemplo, del pago o de tributo, porque todo esto va referente a eso, entonces se entiende que hay fecha límite, por eso han debido escuchar sobre la terminación del último dígito del NIC, que eso también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, pero como todo contribuyente tiene un plazo, de acuerdo al tributo que le corresponda pagar, entonces tiene un plazo y no podrá pasarse de ese plazo, salvo que caiga, por ejemplo, si a veces la fecha de vencimiento que tuviera que pagar ese contribuyente su impuesto cayeron sábado o domingo, se traslada al siguiente día hábil, ¿ya? Y si cae viernes, pues viernes, digamos, ¿no? Si cae sábado, al lunes, si cae domingo, al lunes, que va a ser el día hábil. Eso para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Y obviamente el pago hasta el día lunes, pero también esa obligación, porque no se olviden que en temas de impuestos se toman dos cosas fundamentales. Uno viene a ser obviamente la obligación de presentar, de cumplir con presentar, y la obligación de pagar. Entonces, de repente yo no tengo que pagar nada, pero tengo que presentar porque ya tengo, ya soy un contribuyente, digamos, ¿no? De algún impuesto. Entonces, por ejemplo, repito, si soy un contribuyente y tengo que pagar, no pagar mi impuesto, pero tengo que declarar mi formulario, entonces lo voy a hacer en los plazos y fechas establecidas por impuestos nacionales, ¿ya? Entonces, siempre se toman en cuenta los días hábiles para hacer este tipo de pagos o para hacer este tipo de presentaciones, como son nuestras obligaciones de presentar formularios, ¿ya? Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil en aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. Esta parte del artículo habla de cuando se me notifica con algún documento porque de repente he omitido en pagar algún impuesto o he omitido en la presentación de algún formulario. Por más que no tenga que pagar impuestos, debo presentar mi formulario y hay plazos. Si me paso ese plazo o no cumplo ese plazo, hay multas, sanciones de parte de la administración tributaria. ¿Ha cambiado la diapositiva? No, Lice. Sí, en el artículo 4. Ya, creo que tengo que darle escape y ahora sí, ¿no? Sí, Lice. ¿Ahora sí también? ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ok. Después el internet Bien. dice a uno, digamos, que cambia y a otro, ¿no? Digamos, sí, en la 1, en la 2. De todas maneras, yo ahorita he cambiado ya por la tercera. ¿Ha cambiado, cierto? Sí, licenciado. Sí, Lice. Ya, en cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente, que era lo que yo le decía, ¿ya? Se entienden por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple su función. Por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la administración tributaria se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. Ahorita vamos a hacer lo de los NIC, porque algunos saben, otros no saben, ¿ya? El artículo 5, fuente de prelación normativa y derecho tributario, o derecho supletorio. ¿Qué quiere decir prelación normativa? Significa el grado de importancia o de, en este caso, cuál prima por encima de cuál, digamos, ¿no? ¿Qué ley o qué norma prima por encima de cuál? ¿A qué es lo que primero viene a ser más importante para que tomemos en cuenta, ¿ya? Porque puede salir, aquí voy a poner un ejemplo, puede salir alguna resolución de parte de impuestos nacionales y que puede ser, la norma puede que sea inconstitucional. Han debido escuchar eso, ¿no? Han debido escuchar alguna vez cuando alguien dice, la norma tributaria o que rige tal impuesto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona que está diciendo eso ha debido ver que de alguna manera en la Constitución está diciendo una cosa
en la Constitución Política del Estado, y la norma que salió de repente está vulnerando o no está siendo bastante clara, digamos, ¿no? Con relación a la Constitución Política del Estado. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Siempre que haga algún ejemplo, traten de anotárselo ustedes porque son parte de lo que vamos a ir hablando o va a entrar en alguna pregunta de algún examen, ¿ya? Entonces, hablamos de fuente y prelación normativa, es decir, qué está por encima de qué. Entonces, la Constitución Política del Estado viene a ser la madre, ¿ya? La ley principal, la norma principal, para que lo entendamos. Sobre esa ley, sobre esa Constitución Política del Estado van desarrollándose los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, por la Asamblea Plurinacional, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, resoluciones supremas y las resoluciones normativas de directorio, que ya son normas bien particulares que se aplica para normar alguna situación. Vamos a citar un ejemplo, la bancarización, ¿no? La bancarización, por ejemplo, para normar la bancarización salen resoluciones normativas del directorio de impuestos nacionales. Entonces, empieza a normar, ¿no? La bancarización se hará de tal fecha a tal fecha, presentarán de esta forma, en este lugar, en este plazo. Entonces, esa bancarización, por ejemplo, va a ir normada mediante una resolución normativa de directorio. Es decir, eso ya es lo último, ¿no? Sobre eso hace más a detalle el tema de cómo se va a manejar el procedimiento, sobre ese tributo, sobre ese nuevo tributo, entonces, o sobre esa situación que se da en la parte tributaria, ¿ya? Entonces, hablamos nuevamente, esto es importante porque siempre es bueno que lo sepan, ¿ya? Todas las resoluciones, los decretos supremos, el Código Tributario, tiene que ir concordante con lo que viene a ser la Constitución Política del Estado. Citando un ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a ver ¿qué podríamos ver? Vamos a citar vamos a ver qué ejemplo podríamos citar. Es importante que entendamos que a partir de que salen resoluciones normativas de directorio respecto a los procedimientos de cómo se va a presentar, por ejemplo, los libros de compra y venta, que hoy se llaman reporte de compra y venta, entonces, o cómo se va a presentar la bancarización. Todo eso prácticamente tiene que ver con que podamos entender nosotros que esas resoluciones de directorio o esos procedimientos o incluso decretos supremos tengan que ir concordantes con la Constitución Política del Estado. Van a escuchar que siempre se hacen análisis cuando sale un nuevo impuesto o cuando sale alguna resolución que va a modificar al tratamiento de algún impuesto. Por ejemplo, de tarea lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Sobre la tributación para las grandes fortunas, ¿ya? Para mañana la tarea va a ser sobre las grandes fortunas. Van a averiguar ustedes cómo están normadas las grandes fortunas. Ha salido un decreto supremo, ha salido una resolución de directorio respecto a los impuestos que pagan las grandes fortunas en nuestro país, ¿ya? Entonces van a recabar toda la información, le van a dar alguna leída para que estén al tanto de eso, ¿ya? Pero es para que ustedes vean de que si bien se puede mediante decreto supremo establecer ciertos tributos, habrá que normarlo de manera de cómo van a ser presentados, el lugar, la forma de presentación y la forma de pago, ¿no? Entonces, los plazos que se establecen para hacer efectivo ese pago, entonces, todo eso ya viene en una resolución normativa de directorio, algo que ya viene más, por así llamarlo, para que ustedes lo entiendan, algo más didáctico, algo más claro de cómo se va a hacer, qué formulario voy a ocupar. Eso ya viene en una resolución normativa de directorio. Pero seguramente el tributo es un decreto supremo, alguna norma,
que lo rige, a partir de eso inicia a correrse el tributo en nuestro país. Entonces, ustedes van a averiguar cómo nace ese impuesto a las grandes fortunas y cuáles son los decretos reglamentarios o resoluciones normativas y editoriales que van a regir aquello, ¿ya? No sé si se ha entendido esa pregunta. Es para que ustedes logren entender de cómo se va a ir formando un impuesto, bajo cómo comienza y cómo finalmente nos indica de forma detallada impuestos nacionales que podemos hacer aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenas noches. Que lo pueda repetir. Sí, dicen, por favor. ¿Perdón? ¿Lo puede volver a explicar lo que vamos a investigar? Lo que nos está dando de tarea. Ya van a investigar sobre el impuesto a las grandes fortunas, ¿ya? Impuesto a las grandes fortunas. ¿De aquí de Bolivia, no dice? Sí, de acá. Impuesto a las grandes fortunas. Van a investigar cómo nace, ¿ya? Cómo nace. ¿Perdón? Igual lo vamos a presentar a mano. No, averigüen, digamos, cómo nace, qué decreto, averigüen el número de resolución normativa de directorio que lo está detallando, cómo se presenta, averigüenme todo. Es decir, yo mañana quiero saber si yo tengo grande fortuna, a qué se debe, es decir, a partir de cuántos millones o cuánto es que ya yo me considero grande de una persona que va a tributar por ese concepto de que tengo grande fortuna. Averiguarme todo eso, todo el detalle de cómo cómo está estructurado las grandes fortunas. ¿A qué le llaman ya una grande fortuna? Porque ese tributo va a ir a grabar a una grande fortuna, y eso en qué rango, ¿no? Si qué porcentaje es a 1 millón, qué porcentaje a 2 millones, o cómo está. Quiero que lo averigüen ustedes todo sobre el tributo a las grandes fortunas, ¿ya? ¿Se entiende? Solo y no presentarlo. ¿Eso dice? Averígüenlo y tienen que presentarlo, pero no es necesario que lo escriban. Ya, Alicia. O sea, dicen, se lo vamos a mandar al mismo correo que usted mandó ahora. Sí, al mismo correo. O sea, lo podemos hacer entonces en computadora. Sí, pero traten de unificarme, no me manden, quiero un solo archivo, digamos, un solo archivo. No me hagan, porque ustedes van a sacar, digamos, que la norma esta, que una parte de acá, una parte de allá, y 3 archivos. No quiero eso. Quiero un solo archivo, un resumen, ¿no? El tributo a las grandes fortunas requiere de esto, este es el concepto, se va a aplicar este porcentaje, la resolución normativa y editorio número tanto me indica que se va a pagar de la siguiente manera, en el siguiente formulario, todo eso. ¿Hasta qué hora tenemos que enviar la tarea? Disculpe, Lice. Igual a la misma hora, hasta las 5. ¿Ya? Bien. Artículo 6, principio de legalidad o reserva de ley. ¿Ya? Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y la alícuota o límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo. Precisamente esto es lo que tienen que buscar, ¿no? O sea, si se crea, cómo se crea, mediante qué se crea, cuál es la ley que crea ese tributo, cuál es el hecho generador de ese tributo, de esa obligación tributaria, cuál es la base imponible de ese tributo, la alícuota o el límite máximo o mínimo, y bueno, cuál es el sujeto pasivo.
La diapositiva sigue en artículo 5, dicen. ¿Cómo? ¿Ahora sí? Y la diapositiva, ahora sí ya cambió. Gracias. Ya, entonces les repito, o sea, Sí, dicen, gracias. ¿cómo se crea ese tributo? ¿Cuál es el hecho generador de esa obligación tributaria? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es la alícuota? El límite máximo o mínimo, y cuál es el sujeto pasivo. ¿Quién viene a ser el sujeto pasivo? ¿Ya? Eso me habla también del principio de la legalidad. También se puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo, otorgar y suprimir exenciones, condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. De eso me habla este principio de legalidad o reserva de la ley. ¿Ya? Gravamen arancelario. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá la alícuota del gravamen arancelario aplicable a la importación de mercadería. Esto ya viene a ser un tributo, ¿ya? El gravamen arancelario. Entonces, antes de seguir avanzando, quiero que todos nos familiaricemos con algo, así que voy a dejar de compartir esto y le voy a compartir lo siguiente. ¿Ya? Bien, ya no se está presentando, ¿no? Les voy a compartir, vamos a verlo en nuestro Excel. ¿Ya? Y aquí lo vamos a hacer. Qué bonito. ¿Han debido, se ve el Excel? Hola, hola, ¿se ve el Excel? Sí, licenciado. Se ve, dice. Muy bien, ahora vamos a hacer así. Último dígito del NIF. ¿Ya? Para los que no saben, ¿ya? Para los que saben, pues igual repasando. ¿Ya? El NIF puede terminar en 0, puede terminar en 1, puede terminar en 2, puede terminar en 3, puede terminar en 4, puede terminar en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. ¿Ya? Esta ha sido la manera en la que Impuestos Nacionales ha determinado cómo se van a pagar las obligaciones tributarias, cómo se van a cumplir con las obligaciones de pagar y como también de presentar, es decir, deberes formales y pago de obligaciones tributarias. ¿Ya? Cuando hablo de obligaciones formales, me estoy refiriendo a que debo presentar, ya sea que no tenga que pagar nada, pero yo debo presentar en un plazo establecido. Y si hablo de pago de obligaciones tributarias, estamos hablando de que toca pagar seguramente algún impuesto, el IVA, el IT, y debo pagarlo en plazos establecidos. Impuestos Nacionales viene a ser la institución que certifica o donde un contribuyente, donde una persona se vuelve contribuyente, ¿ya? Donde una persona natural se vuelve contribuyente, o donde una persona jurídica se vuelve contribuyente. Persona natural, si yo quiero abrir mi empresa unipersonal o voy a trabajar como consultor en línea, aperturo mi NIF con mi número de carnet, seguido de un 3 dígitos que me lo va a asignar de forma aleatoria, Impuestos Nacionales. Y así ya sabré que termina mi NIF en alguno de estos números, ¿ya? Entonces, no quiero que se pierda, ¿ya? Sé que hay algunos que sí están trabajando, ya lo conocen, pero hay otros que no, y de repente es importante que lo entiendan, ¿ya? Entonces, cuando yo abro mi NIF, puedo hacerlo o como contribuyente de persona natural o persona jurídica. Entonces, lo hago de la siguiente manera. Aperturo mi NIF con mi carnet, voy a ser una persona natural o una empresa unipersonal. El número de NIF va a ser mi carnet, seguido de algunos dígitos, pero a mí lo que me interesa es el último dígito en el que termine, ¿ya? El último. Vamos a suponer, ¿ya? Supongamos que este es un número de carnet, ¿ya? Vamos a suponer que esto es un número de carnet. Entonces, perdón. Esto es un número de carnet y a este número de carnet se le va a agregar. Licen no está compartiendo pantalla. ¿Se salió?
Creo que sí, a ver. No Pero está estaba compartiendo, ¿no? Sí, estaba. Ya. Estaba compartiendo. Sí, debe hacer algún... Ok. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces tenemos el último dígito. Este va a ser un carnet. Impuestos nacionales me va a mí asignar diferentes tipos de terminaciones, digamos, ¿no? Vamos a poner un 013. Esto de acá va a ser mi número de NIF. Y aquí vamos a colocar los plazos, ¿ya? Por ejemplo, si mi número de NIF termina en 0, yo debo presentar hasta el 13 de cada mes. Presentación y pago, pongámosle, ¿ya? Por si toca. 13. Si termina en 1, hasta el 14. Si termina en 2, hasta el 15. Si termina en 3, hasta el 16. Si termina en 4, hasta el 17, hasta el 18, 19, 20, 21 y 22. Esto tienen que sabérselo todo, ¿ya? Créanme que seguramente hay muchos que ya lo saben, pero hay otros que no. Entonces, siempre es bueno que lo entendamos y lo entendamos bien, porque aquí a veces hasta hay confusiones. Inclusive, el no hacerlo ¿por qué es tan importante? Porque el no hacer la presentación ya me acarrea multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Sabes? Es decir, es bien complicado, porque se supone que si ustedes como contadores no lo hacen, van a tener que pagar esa multa, ¿no? Entonces, repasando, si este es mi número de NIF, ¿cuándo o hasta qué fecha de cada mes yo tuviera que hacer el pago o presentación de mi impuesto? Hasta el 16. Fecha 17. 16. ¿Por qué dijeron 17? ¿Por qué no sería Ya, ok. ese día más 4, Lisa? Ya, fíjense, yo me voy a basar únicamente en esta de acá, ¿ya? En esto de acá. En el número 3, ¿ya? En el número 3 me voy a basar, porque le estoy diciendo si este es mi número de NIF, está terminando en el número 3. Si termina en el número 3, estamos hablando que va a terminar en este, ¿no? ¿Sí? Y si termina en 3, tengo la obligación de presentar y pagar hasta el 16. Ahora, no se equivoquen, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, por si acaso, el mes de septiembre ya terminó, ¿cierto? Entonces, el mes de septiembre ya me generó obligaciones tributarias, porque estamos suponiendo que ya somos un NIF, tenemos la obligación de presentar y pagar impuestos. Este es el NIF. Entonces, somos una empresa y vamos a cancelar. Si ya generamos en septiembre impuestos, obligaciones tributarias, entonces tenemos que pagar. Y acá me dice que tengo hasta el 16. Hay una palabrita que a veces se suele malinterpretar, pero por eso la repito. Estas fechas que están acá, estoy hablando de un mes, ¿ya? Por ejemplo, si septiembre yo generé obligaciones, aperturé mi NIF, entonces ya yo tengo que declarar en
No se escucha nada, Lice. Se quedó congelado, le dicen. No se le escucha, licenciado. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, lo hice. Hubo una interferencia, ¿no? Se cortó, ¿no? Sí. Bien, voy a terminar con esto, ¿ya? Quiero que ya la tarea está dada y esto es lo último. ¿Ven el Excel? Sí, Listen, se ve. Ya, ok. Entonces, este es finito y yo tengo la obligación de cancelarlo de septiembre. Lo voy a hacer hasta el 3, hasta el 16 o el 16. ¿Qué opinan? Hasta el 16 de octubre. Hasta el 16, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo, presentar, ya sea que tenga que presentar o pagar hasta el 16. Es decir, si estamos hablando que septiembre terminó y empezó el 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre y mi termina en 3, yo tengo hasta el 16 de octubre. Pero yo puedo presentar el 1 de octubre, puedo presentar el 2 de octubre, puedo presentar el 3, puedo hacerlo. Puedo presentar y puedo pagar también hasta el 3, 4, 5. Lo puedo hacer hasta el 16. Si yo no presento y no pago hasta el 16, prácticamente, si no lo hago hasta acá, voy a incurrir en multas y sanciones, ¿ya? Si no tenía que pagar impuestos, igual tengo que presentar. Si no lo hago, multa por incumplimiento de deberes formales. Si tenía que pagar y tenía que presentar y lo presenté el 17, igual, multa por incumplimiento de deberes formales y seguramente puede haber intereses, mantenimiento de valor por el tributo que yo debería pagar hasta el 16. Ya, entonces espero que se entienda, porque eso es importante que lo entiendan, hasta el 16. Si terminara mi NIT en 5, ¿hasta cuándo tengo que pagar? 18. Hasta el 18. Si el 18 cae un día sábado, ¿qué fecha tendría que pagar yo? Lunes y viernes. ¿Qué fecha? Fecha 20. 20. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Claro, tienen que tener. ¿Ya? No se estaría incumpliendo en nada. Si cayó sábado 18 y es sábado, entonces sábado, domingo, el lunes, yo tranquilamente presento sin multa, sin intereses y sin multa por incumplimiento de deberes formales. Es decir, presento todo normal. ¿Por qué se recorre al primer día hábil siempre y cuando? Si cayó viernes ese último día, pues es viernes, tienen que pagar ese día, ¿ya? Entonces, hasta esa parte espero que se haya entendido, ya saben la tarea, y bueno, vamos a profundizar ya con algunos ejemplos para que podamos ir participando y haciendo respecto a todo lo que vienen a ser estas obligaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este es un término que se tiene que quedar claro. El tema de los impuestos y de la forma, lugar y plazo, como impuestos nacionales me dice que lo presente y que lo pague. Entonces, por favor apaguen su micrófono. Tomen en cuenta aquello y a partir de acá vamos a basarnos siempre. Cuando yo le diga, siempre vamos a hablar de algún tributo quizás, entonces, ¿hasta cuándo hay que pagar? ¿Cuál es el plazo? ¿No? Si me terminar en tal fecha, manéjenlo eso así, ¿ya? Tienen que manejarlo bastante rápido, la fecha, ¿ya? Entonces, espero que
mañana hasta las 5 de la tarde espero su tarea. No la envíen después porque no la voy a revisar, no la voy a hacer valer, ¿ya? Mañana vemos a ver cómo nos organizamos para que no perdamos mucho tiempo en la asistencia. Traten de estar puntuales. Y bueno, espero que se haya entendido esta partecita. Repasen el tema de la historia de los tributos. Algún momento les va a servir seguramente ese breve resumen. Y la tarea, no se olviden, lo espero en un solo archivo. No quiero que me manden dos. El que me manda dos no lo voy a tomar, no lo voy a ni mirar, ¿ya? Un solo archivo, ¿ya? A computadora está bien. Y sobre eso mañana hablamos un poco y conversamos sobre ese trato, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta respecto a lo que vimos. Licio, ¿será que puede poner eso de la diapositiva que puso? Ve acá, le escribo un ratito. Porfa. Claro que sí. Disculpe, dice, ¿no nos los va a pasar las diapositivas? A medida que avancemos, sí, se las voy a ir pasando, ¿ya? Gracias. Igual ustedes vayan sacando alguna captura, algo, ¿no? Mientras avanzamos por ahí, yo tardo en pasarla y cosas así, ¿ya? Porque al final son ustedes los que tienen que estar pendientes de eso. Lisa. ¿Sí? Sobre las diapositivas que estaba explicando, ¿qué dijo que era la prelación normativa? La prelación viene a ser el orden de importancia o el orden de lo que prevalece, ¿ya? El orden de importancia o el orden en el que prevalecen las leyes. Es decir, la ley madre o la ley que está por encima de todo es la Constitución Política del Estado. Sobre eso se van haciendo decretos supremos, resoluciones de directorio de impuestos nacionales, pero todo deberá ser basado en lo que dice la Constitución. No podría hacerse una norma. Han debido escuchar, en ese momento le decía, cuando alguien dice, algún abogado o alguien dice, es inconstitucional, esta norma es inconstitucional, entonces está hablando porque seguramente no está clara alguna parte o algo está, se me fue la palabra, ¿no? Que no está claro algún término, entonces por eso le dice, es inconstitucional ese impuesto o es inconstitucional esto, el otro, ¿no? Entonces, la prelación viene a ser qué es lo que vale, qué es lo que está por encima de todo, ¿no? Una ley o la Constitución política, o un decreto o una ley. La ley estaría por encima del decreto, o una resolución normativa y directorio está por encima de un decreto supremo. Entonces eso hay que manejarlo. Si yo agarro y les muestro, ¿no? Este decreto, o perdón, esta resolución normativa y directorio está por encima de un decreto supremo, no debería ser el foro, ¿no? Entonces el decreto supremo está por encima. Una ley está por encima del decreto supremo. De eso se trata, de que entendamos la prelación en la que están las normas respecto a todo el quehacer tributario, ¿ya? Entonces, Constitución, y a partir de ahí se van formando las demás, ¿ya? Ese es el grado de importancia o el grado de importancia, ¿no? A considerar lo que va a prevalecer. Si veo una normativa y la Constitución no me dice eso, o está contra la Constitución, o lo que dice la Constitución, prácticamente es nula, ¿ya? Se va a quedar sin efecto, ¿ya? Hay muchos casos en temas de tributación que se impugnan a veces algunas decisiones cuando se quiere cobrar algún impuesto, quizás ya venció el plazo, quizás no estaba de acuerdo a la norma, o hay alguna parte, algún vacío en la normativa, entonces todo eso se hace en consulta y se trata de solucionar ese tema, ¿ya? Espero que esta pequeña introducción, esta pequeña parte que hemos visto, pues haya sido de provecho. Vamos a profundizar en estas próximas clases. Y nada, el compromiso mío es compartir con ustedes siempre lo más que podamos, ¿ya? Del Código Tributario. Agarren el Código Tributario y vayan siempre haciendo una lectura. En el pregrado, mínimo, tienen que haberle dado unas 5 o 6 lecturas, yo creo, a todo el Código Tributario. Si quieren realmente ejercer la profesión, tienen que conocer la parte normativa. La normativa de impuestos nacionales es cambiante.
hoy por hoy es muy cambiante. Entonces, mínimo, tengo que conocer el Código Tributario. De ahí se desprende mucho. De que hay variaciones después, modificaciones a ciertos artículos o complementación, va a haber. Pero por eso le digo, mínimo conocer el Código Tributario. Y a partir de ahí van a poder ejercer la carrera. Si ustedes realmente no tienen eso y solo saben hacer el debe y el haber y cosas así, va a ser complicado para ustedes. Les doy el consejo. Quieren realmente ejercer la carrera con el título que van a obtener, tienen que leer. Si no leen, el contador que no lee prácticamente no llega pues a nada, ¿no? No soluciona ningún problema. Porque lo que se quiere en una empresa o en su negocio pues, es tener respuestas a esas preguntas o a esas situaciones tributarias que ocurran, ¿no? Entonces, lean mucho, creo, jóvenes, y conmigo nos vemos mañana, ¿ya? ¿Alguna consulta más? ¿No? Muy bien. Que pasen buenas noches. Ha sido un gusto pasar con ustedes. Gracias. Luego. Hasta mañana. Mañana.